Buenas tardes a todos. Yo sé que hay una gran cantidad de asistentes que son ingenieros y no arquitectos, pero yo voy a hacer una charla hoy que me pareció para mí de una oportunidad maravillosa, porque ya lo van a ver con el título de la charla, que va a aparecer ya casi diciendo en un seminario de costos y presupuestos cómo no cumplir un presupuesto, que es una absoluta contradicción. Pues eso parece no posible que alguien venga a un seminario de presupuestos a decir cómo no se cumple un presupuesto. Pero la verdad es que voy a empezar a hacer un análisis de muchas obras, unas nuestras, otras de otros arquitectos, pero obras que son importantes en la historia de la ciudad y en la historia del mundo, y que no han cumplido el presupuesto, o que sí han cumplido el presupuesto, pero que también han quedado incluidos o incluidas en una cosa que hemos llamado un poco sofisticadamente presupuesto dinámico, o sea, permanece en el tiempo, permanece durante toda la historia del edificio, y lo vamos a mirar a través de las obras que les voy a mostrar. Esta primera obra que está en la pantalla es la Ópera de Sídney, el Teatro de la Ópera de Sídney. Es un edificio que cambió la historia, no de Australia, sino del mismo mundo, porque esa obra tumbó un gobierno, el gobierno laborista de Australia lo cambió, porque su concepción era a los ojos de la ingeniería, siendo el ingeniero más importante quizás hoy en la Tierra, que se llama Ove Arup, el diseñador estructural de esto, quien dijo que no era posible construirla como el arquitecto lo había planeado. Eso fue un concurso internacional por los años 60. Lo ganó un danés de apellido Hudson, y él tenía estas mismas figuras, pero mucho más alargadas, más aplanadas, y el ingeniero Arup consideró que era imposible de construir. Sin embargo, pues la obra se desarrolló a los ojos del arquitecto a regañadientes, pero finalmente este edificio de la Ópera de Sídney cambió la historia de Australia. La historia de Australia, ustedes saben que es una historia de emigrantes ingleses, eran todos presos y los mandaron para Australia y generaron un país nuevo, un país maravilloso. Y Sídney es una ciudad que tiene una imagen muy bonita con el mar y demás, y decidieron hacer un teatro de la ópera. Hicieron un concurso internacional, como digo, lo ganó este arquitecto danés y generó una polémica mundial que logró que este edificio, quizás en el mundo de la arquitectura moderna, sea el más importante de la historia nuestra, independientemente de la arquitectura gótica, independientemente de la arquitectura románica, independientemente de los órdenes griegos y demás. En la arquitectura moderna esta obra es un ícono de lo que es la arquitectura moderna, y quebró un país, y casi que le cambió el nombre a un país, le cambió la imagen a un país. Esta obra nadie sabe, yo creo hoy, cuánto costó. Es preciosa, ustedes pueden ver hoy cómo un edificio se vuelve ya no la catedral de nosotros los religiosos y católicos, sino cómo se vuelve la catedral para estar allí. Esto en este edificio continuamente se mantiene altamente poblado de gente, porque es tan convocador, es tan reluciente, es tan memorable, que todo el mundo quiere estar en la Ópera de Sídney. Este edificio lo inauguraron en 1973, mereció todas las críticas, pero a su vez mereció todos los títulos. Es una obra que quizás, como les decía al principio, merece
el ser el icono de la arquitectura moderna. Esos enchapes que tiene, que son de cerámica, ustedes no logran imaginar cuánto esfuerzo costaron y obviamente imposibles de presupuestar. Eran aquellas láminas de cerámica que tenían que cubrir esas bóvedas o esas cáscaras de concreto que tenían que tener unas formas tales que fueran capaces de hacerlo muy bien. Y eso fue tan difícil, no tanto como el edificio, pero fue bastante difícil y hasta esa circunstancia fue compleja. Cuando ustedes ven cómo convergen todas esas líneas hacia el punto de apoyo, encontrarán que debe haber una circunstancia difícil. Ahí están las cerámicas, y no sueñan ustedes el sistema de construcción, la pureza de construcción, la gran calidad de construcción que logró este edificio, evidentemente con unos costos muy altos que, como estamos hablando de presupuestos, no fueron presupuestables. Y no fueron presupuestables porque la complejidad del edificio no lo permitía. No es que yo en esta charla que les quiero dar quiera demostrarles que es imposible hacer presupuestos, pero hay veces que las obras mismas no lo permiten. Entonces, esta ópera de cine es uno de los casos específicamente únicos en la historia de la arquitectura moderna que demuestran que cómo es posible no cumplir un presupuesto. Ha habido en otros países obras diferentes. En España, en la ciudad de Bilbao, ustedes saben muy bien que el País Vasco es un sitio eminentemente de trabajo industrial, y yo creo que a ratos parecido a nosotros los paisas, que son peleones y demás, y construyeron este museo que se llama el Museo Guggenheim. Es un museo hecho por un arquitecto norteamericano, Frank Gehry, y está hecho todo en lámina de titanio y pues con unas formas evidentemente caprichosas, pero naturalmente también no presupuestables. Este es un edificio que difícilmente alguien podría pues sacar las cantidades de obra. Yo creo que es prácticamente imposible sacar las cantidades de obra de este edificio y por lo tanto saber cuánto vale. Pero este edificio tiene uno de esos presupuestos dinámicos que consiste en cuánto ingreso tiene la ciudad de Bilbao por este edificio. Y si se lo adjudican al presupuesto del edificio, pues este edificio no costó nada, porque resulta que la ciudad de Bilbao casi hoy vive del turismo que trae consigo este edificio. Entonces, yo hoy quiero que ustedes aquí en este seminario de presupuestos entiendan que los edificios no son estáticos, que son algo que permanece en el tiempo, algo que trae consigo muchos ingresos que tampoco fueron presupuestados. De manera que este museo de Bilbao no lo llevo un poco más lejos porque es tan absolutamente complejo y a ratos, lo diría yo, caprichoso, que no se puede decir que iba a costar X plata o menos plata o más plata, porque hoy es un enorme ingreso para la ciudad de Bilbao. Y aquí vengo con una obra nuestra que no cambió ningún gobierno, pero casi nos arruina a todos, que es la Capilla de Campos de Paz. Capilla de Campos de Paz es una obra nuestra por allá del año 75, una obra que fue hecha por concurso. Nos invitaron a un concurso, ganamos el concurso y propusimos esta obra. Esta obra, por favor sigue, Udito. Esta obra está concebida como un cuadrado de 20 por 20, en el cual caben 400 personas, que es una capilla funeraria, como digo, del cementerio de Campos de Paz, que nos pareció interesante cubrirlo con unas 24 costillas, que son esos elementos horizontales que se ven allí y a mano izquierda en la sección vertical. Eso, pues los arquitectos a ratos somos caprichosos, pero a ratos también pensamos por qué no podría ser distinto. Esta capilla en un cierto momento estuvo concebida con un remate horizontal, pero un día se nos ocurrió por qué no la rematábamos con una línea a 45 grados. Esa línea a 45 grados, lo que ustedes están viendo, esas 24 costillas son las líneas verticales. El sitio pues es un cementerio parque, quizás el primero que se hizo en Colombia, que fue Campos de Paz.
en el cual ya no había muertos encarrados como en los cementerios tradicionales, sino tumbas puestas en el suelo que simplemente componían un precioso jardín. Esta es parte de la estructura en construcción de la obra. El mástil de la parte derecha tiene 28 metros de altura. Ahí está la línea de 45 grados que hicimos para conformar la cubierta, y naturalmente un triángulo sobre un cuadrado de 20 por 20, ya ustedes empezarán a imaginar las superficies hiperbólicas que empiezan a generar. Vaciar una diagonal como esta de una longitud como la luz que tiene, pues trae consigo grandes dificultades en vaciado. Se nos ocurrió también que debía ser en concreto blanco, y para hacer concreto expuesto blanco se necesitan agregados de cuarzo blancos, cemento blanco, y todos los componentes del concreto pues tienen que ser para que ocurra una circunstancia final de que el edificio sea en sí mismo blanco. Eso pretendíamos, nos parecía que esta silueta que ustedes están viendo ahí era aquella que estábamos buscando, y realmente lo hemos logrado. Es una capilla que tal vez es uno de los edificios más publicados de Colombia en casi toda su historia. Hablo de arquitectura moderna, tampoco quiero emular a la ópera de cine, pero es un edificio altamente publicado porque es un edificio cuyas condiciones de construcción fueron muy difíciles. Y aquí justamente no se cumplió el presupuesto. Originalmente, cuando nos ganamos el concurso, tentativamente dijimos que esto podría valer más o menos 4,5 millones de pesos, estoy hablando de 1975, y el edificio terminó costando 18. Eso pues tuvimos que inventar muchas cosas para poderlo financiar, por ejemplo, excavar, digamos excavar en términos figurativos, una cripta para poder vender los rayos. Todavía están vendiendo rayos, o sea que la capilla sigue siendo financiada en el tiempo. Pero toda esta circunstancia de altísima calidad de construcción, estábamos todos, éramos casi unos niños, todo con concreto apenas empezaba. Luis Guillermo Restrepo, Jaime Muñoz Duque, Premio Nacional de Ingeniería, todos estábamos apenas naciendo, y se nos ocurrió hacer esto que ustedes están viendo. De manera que esto no era presupuestable, es que ni siquiera sabíamos cómo se hacía. Cada costilla de esas que hay ahí está a 1 metro de distancia y tiene 20 centímetros, y las más largas son de 28 metros. Ustedes que son ingenieros y que saben construir, imaginarán lo difícil que es hacer 2 líneas paralelas de 28 metros de longitud en concreto, vaciado con tarros, lazos y todo lo que ocurre en nuestras obras, que son bastante rudimentarias, para que ocurra un fenómeno como este que ustedes están viendo. Es una construcción prácticamente perfecta, costó plata, evidentemente no era presupuestable, y por eso costó 4 o 5 veces más de lo que habíamos previsto, pero es una obra de esas que mantiene una imagen de una ciudad como la nuestra. De manera que todo eso sigo insistiendo en que es parte de eso que llamamos el presupuesto dinámico, o sea, aquel que permanece en el tiempo, aquel que sigue costando, pero además sigue produciendo. O sea, es un fenómeno económico que los economistas saben manejar, que es costo-beneficio. Aquí viene otro proyecto que también fue parte de un concurso, otra capilla funeraria en el cementerio Parque de Montesacro, y encontramos que parte de nuestra obra, por no decir toda, siempre la queremos desarrollar con materiales nobles, llamando materiales nobles aquellos que no tienen recubrimiento, que son aquellos que se ponen tal como son. Y habíamos encontrado unos bloques de cemento que si los partíamos a la mitad, pues encontrábamos que podían producir estas estrías. El bloque del lado izquierdo, el extremo izquierdo, es el bloque de sobrecimiento, un bloque de cemento bastante rudo. Nos pareció que si le poníamos esa platina por la mitad y lo partíamos en dos, quedaba el tercer dibujo que hay allí, que ese es el bloque dentado. Y posteriormente para esta capilla pues propusimos uno
que tuviera el mismo dentado, pero que fuera estructural, porque si fuera como en Chaper, hubiera generado muchas dificultades. Pero ustedes ven que el proyecto está basado en una geometría de triángulos equiláteros y entonces todas las esquinas son de 60 grados y nosotros pues como arquitectos jóvenes e ilusos pues pretendíamos hacer esas esquinas con unos bloques ortogonales imposibles de manejar. Hicimos, ustedes no imaginan cuántos planos para las esquinas que ustedes ven ahí siempre de 60 grados y cuando llegamos a la obra con esos maravillosos planos demostrando cómo se construían las esquinas, encontramos un precioso maestro encargado de obra, que son aquellos que sí saben construir, y con una hachuela nos demostró cómo iba a hacer las aristas. Las aristas están todas hechas a mano, con eso lo llamamos en construcción una hachuela, es una chita chiquita, una hacha pequeñita, que hacen esas aristas de una preciosidad única. Nosotros obviamente pues rompimos nuestros planos y como estábamos experimentando ese nuevo bloque y como estábamos experimentando la manera de que esto estuviera acorde con una estructura de concreto que tenía que ser pues, eminentemente estable, porque era un edificio prácticamente público, entonces esas estrías, esa especie de corduroy que genera esa superficie que en ese momento nos interesaba mucho, nos gustaba mucho, pues la logramos de una manera bastante económica. Eso eran bloques de sobrecimiento, eso no lo usaban nadie, solamente a nosotros se nos ocurrió ponerles una platina y empezar a generar este dentado. Eso, pues naturalmente también esta iglesia, pues al principio imaginamos que iba a costar determinada cantidad de dinero, pero a la postre yo creo que nunca lo supimos. Y se mantiene sumamente bien, es una capilla que pues obviamente por tantos recuerdos que traen los seres que amamos, que los llevamos allá para despedirnos de ellos, pues es memorable, pero también es memorable por su arquitectura. Esta iglesia la quiere la gente mucho porque su espacio es amable, porque está bien hecha, porque es pura, porque es honesta, porque los materiales que usamos se mantienen como ellos son y justamente eso es lo que nosotros buscamos. Esto es muy difícil de presupuestar porque es que ningún constructor cuando uno le presenta un proyecto como este con un bloque nuevo que recién está inventado y que no lo ha construido nadie, le dice, bueno, entonces ¿cuánto vale? Pues ¿qué diablos vas a ver? Es muy difícil saber cuánto se demora un mampostero poniendo estos bloques, cómo lo vamos a... O sea, son obras que prácticamente son imposibles de presupuestar, pero ello no significa que no sean imposibles de construir. Se construyen y son la memoria de las ciudades nuestras, son aquellas que le cambian el nombre a los sitios, son aquellas que hacen parte de nuestra historia y son aquellas de las cuales nos sentimos tan orgullosos. Y casi nunca nadie pregunta cuánto costar. Eso no quiere decir que no nos importe, por supuesto que sí nos importa, pero casi nadie pregunta cuánto costaron, pregunta más bien qué maravilla que Medellín tenga edificios como este. Ustedes pueden ver este espacio, la estructura es bellísima, es una estructura tensa, postensada, expuesta. Nos mantenemos muy preocupados porque hemos escrito mucho a esa corporación del cementerio para que le den mantenimiento a esos cables, porque nadie les ha dado mantenimiento y esto es del año 75. O sea, esos cables un día estos se van a reventar y yo no quisiera estar ahí pues porque obviamente sería muy aburrido. Entonces nos mantenemos preocupados. Bueno, pero miren ustedes la estructura, el material, todas las cosas son de una pureza absoluta, de una franqueza total y se muestran como son y la gente se siente orgullosa de ellos. Esto no es presupuestable, es imposible que una iglesia como esta o una capilla como esta nosotros hubiéramos siquiera sabido cuánto iba a costar. Presumimos que costaba determinada cantidad de dinero, hoy ya no me acuerdo, porque eso lo hicimos en el año 75, 76, como era lo que estábamos pensando en el momento cuando íbamos a empezar a construir esta cosa. Pero ustedes ven los edificios, ahí están presentes, se mantienen muy bien, son edificios que prácticamente son perennes, están siempre en el tiempo. De manera que todas esas circunstancias que no fueron presupuestables, pues no quiero decir que esos presupuestos es una
cosa tonta, es importante hacer presupuestos, pero hay obras que no lo permiten. Aquí les voy a mostrar otra cosa de esas imposibles. Esta es la Catedral de Pereira. La Catedral de Pereira, nosotros pues tenemos una buena experiencia en construir sobre lo construido, cuando llamamos restauración. Construir sobre lo construido. Nosotros nunca queremos destruir nada para construir encima, sino construir sobre aquello que está. Y en la Catedral de Pereira, que por fortuna en esa ciudad hemos tenido un buen trabajo desde hace tiempo, pues nos dieron que por qué no mirábamos la catedral a ver qué podíamos hacer allí. Nosotros no tuvimos mayor ánimo porque la catedral toda es de lata y dijimos, no, qué pereza eso. Y bueno, nos habían llamado para hacer la Plaza de Bolívar, el Parque Bolívar. Esa imagen que vieron hace un minuto es la Plaza de Bolívar, que la logramos hacer tal como nosotros lo proponíamos. Fue de muchísimo éxito en la ciudad de Pereira porque se volvió un sitio de reunión y no un sitio de retreta como el que tuvieron en otras épocas. Y esta es la planta original de la iglesia, que es una iglesia de por allá de principios de siglo y que nadie sabía cómo era porque estaba toda recubierta con lo que los curitas normalmente hacen, que es poner todo pintado de blanco, dorados, vino tintos, etc. Y entonces tuvimos que empezar a mirar qué era lo que había allí adentro, porque cuando el sismo de, ¿cómo se llama la ciudad? Armenia, con la ciudad de Armenia, pues estuvimos trabajando mucho en toda la zona cafetera y nos encontramos con que el curita párroco de la Catedral de Pereira era de Itagüí y lo conocíamos, entonces decidimos empezar a ayudarle al padre, que se llama el padre Valencia, y empezamos a ayudarle con esto y hemos descubierto una cosa maravillosa. Todo ese pedestal de la iglesia, todo ese primer plano que mide 14 metros de altura, ese basamento, es de una mampostería preciosa que estaba recubierto de bobadas. Y entonces nosotros pues dijimos, pues, ¿por qué no miramos qué hay allí? Además, para poder buscar las fisuras y los daños que había generado el sismo, porque en Pereira pues también fue complicado. Entonces empezamos a descubrir cosas tan maravillosas como esta. Primero la mampostería, en la cual estuvo uno de los maestros que trabajó en la Basílica Metropolitana de Medellín, que ya todos los paisas somos bastante orgullosos de nuestro edificio de ladrillo en la Basílica Metropolitana. Y este mismo maestro estuvo en esta iglesia y además cuando empezamos a quitar las latas nos encontramos con esta estructura de madera exuberante. Como casi guía de turismo les digo, hay 14.000 piezas de madera en esta iglesia, todas de comino, que a los paisas cuando nos mientan comino crespo es casi pues que una película porno, nos parece una cosa absolutamente salida de contexto, una maravilla. Entonces eso, empezamos a descubrir todo esto, evidentemente no era presupuestable. En este edificio tuvimos la oportunidad de trabajar con un gran amigo que lo voy a mentar porque me entristece muchísimo que haya muerto, el negro Andrés Uriel Gallego, el que fue ministro de Obras Públicas de Uribe, que fue nuestro gran amigo y trabajamos mucho en esto, en estas obras digamos, de restauración, de volver a hacerlas. Siempre nosotros consideramos que es muy importante que la gente lea, si te querés devolver la fotografía anterior, que la gente lea cómo está reforzado el edificio. El negro Andrés Uriel puso unas barras que están más o menos cada 50 centímetros, como pueden ver ahí en los pernos, que están amarrando los muros, que son de 1,20 de ancho, con unas cámaras de aire entre ambos y con unas dovelas y alguna cosa de tiempo atrás. Entonces nosotros siempre consideramos que es muy importante que la gente lea cómo se está sosteniendo el edificio hoy. Y por eso aparecen estas huellas de una obra un poco ruda, con tornillos y demás, pero nos importa mucho que se lea de esa forma. Esto, pues, perdón, Urito, de 21, esto es parte de la fachada que la teníamos que restaurar, reconstruir, igual a como estaba antes. Esas columnas son extremadamente esbeltas para ser de mampostería, seguía ahora sí, pero las interiores, que están siendo unas columnas portantes, pues llegamos a la conclusión de que no queríamos cambiarlas de la mampostería original, pero teníamos que confinar el
la mampostería. Y entonces, para no borrar el ladrillo, decidimos poner estos anillos, que fue muy complejo, fue difícil de diseñar, pero son unos anillos que hacen que la columna esté totalmente confinada, que tenga una capacidad al esfuerzo vertical suficiente como para soportar las cargas, y entonces por esa razón estas columnas aparecen con ese montón de anillitos. Esta capilla logró para Pereira algo que nunca habían soñado, que la capilla, o la catedral, más bien catedral que capilla, de Pereira fuera una de las iglesias más importantes del país. Esta es una iglesia que pertenece casi, podríamos decir, a la colonización antioqueña, que fue de finales del siglo XIX, y nosotros consideramos que es una obra cumbre en la arquitectura colombiana, y la logramos descubrir quitando las latas. Obviamente ustedes imaginarán si alguien podría haber hecho un presupuesto de esto, pero también habría que construirlo, y alguien tendría que decir, bueno, yo voy a trabajar ahí, pero había que establecer la metodología para que la gente trabajara y para que pudiera finalmente realizar una cosa de las condiciones de lo que se logró en Pereira. Hoy Pereira tiene una de las catedrales más importantes de nuestro querido país colombiano. De manera que es muy importante que ustedes, pues no quiero decir que se desilusionen con los presupuestos, pero sino que entiendan que hay obras que por su complejidad, por su aporte de materiales nuevos, por las obligaciones que generan las obras mismas, pues es imposible presupuestarlas. Simplemente hay que seguir el camino y lograr aquello que se ha tenido establecido, que es volver a poner ese edificio a punto. Esto es en Medellín, es el edificio Vázquez. Esto en la historia de Medellín, con la vieja plaza de mercado en la estación de Cisneros de lo que llamamos Guayaquil. Eran un par de edificios de apartamentos que diseñó un arquitecto francés cuyo nombre era Charles Carré, y uno de ellos ya lo restauraron, lo habían restaurado, y después nos llamaron a nosotros a restaurar este para Confama. Esto fue lo que nosotros encontramos, que era una pensión de prostitución, y el edificio, pues después de estudiarlo mucho, terminó así como ustedes lo están viendo, un edificio sin folclorismos, un edificio restaurado en términos estructurales, porque las fachadas tenían desplomes hasta de 15 centímetros, entonces pues había que mantenerlo en pie con la mampostería que tenía. Este es unos edificios curiosos que cumplió el presupuesto. Este edificio prácticamente no se pasó un peso del presupuesto establecido, lo hicimos para la Confama. Esta es la planta original que planteó el señor arquitecto Carré, y enseguida pues van a ver la planta que nosotros propusimos, que era recuperar toda la estructura que tenía, que había sido totalmente destruida por el tiempo y por todas las reformas que la gente que arrendaba el edificio hacía piezas para tirar por horas. Entonces, sigamos por favor. Ustedes ven lo que nosotros encontramos, era un edificio totalmente destruido, y ya vieron pues lo que logramos simplemente con trabajar con juicio y no destruir nada, sino construir sobre lo que estaba. Allí ustedes ven un edificio hoy, es un edificio de una enorme trascendencia en la ciudad de Medellín, y no ha hecho nada distinto que tratar de ponerlo en orden. Ahí con ese maestro que está trabajando, pues pueden ver dos cosas. Primero, que los detalles de construcción de los edificios viejos no eran los más sanos, y entonces estamos haciéndole lagrimales y cortagoteras a las ventanas para que el edificio no se destruya en el tiempo. Y segundo, esas molduras curvas que hay ahí, antes las hacían con ladrillo cocido en horno y a mano con una chuela de un maestro, y nosotros pues simplemente usamos materiales de hoy, que son ladrillos vitrificados, que no se van a dañar en el tiempo. Y en tercer lugar, esa platina o pletina amarilla que están viendo es porque tuvimos que hacer unos diafragmas de concreto para que el edificio no se abriera más, y entonces esas pletinas son las que están anclando las fachadas a las placas de concreto o diafragmas que acabo de mencionar. O sea, esto es lo que encontramos allá cuando era
pues una pensión de, pues lo voy a decir, de putas, porque era simplemente una circunstancia de prostitución. Esto fue lo que nosotros encontramos en ese edificio. Y hoy esto es lo que tenemos, simplemente usando los mismos ladrillos, usando los mismos elementos que originalmente usaron, y se cumplió el presupuesto porque tuvimos la oportunidad de tener una especie de maqueta al lado, que fue el otro que se llama el Carré, que ya lo había reconstruido otra compañía, y nosotros ahí aprendimos mucho a no hacer lo que no se debía hacer. Entonces este edificio se hizo sí con un presupuesto que se cumplió, y sí con todo el éxito que ustedes quieran imaginar, pero era porque habíamos tenido una oportunidad de cuantificar hasta el número de ladrillos. Nosotros casi que teníamos, con unos maestros que trajimos de Popayán después de todos los sismos y desastres que han tenido los popayaneos, de numerar los ladrillos y volverlos a poner donde estaban. De manera que hubo una cosa muy juiciosa que logró que el presupuesto de estos edificios se mantuviera. Eso es la cubierta que el patio central tenía, y pues la hicimos un poco nueva con los materiales actuales, manteniendo toda la estructura intocada, o sea, no le hicimos nada fuera de limpiarla, reforzar algunos de los nudos, pero luego la cubierta transparente la convertimos en materiales de hoy, y ustedes ven el resultado que a nosotros, pues la verdad, nos ha dejado muy complacidos. Esto, pues, en este edificio sí hubo un presupuesto, un presupuesto que se cumplió, pero era porque teníamos un modelo al lado que nos permitió saber qué le podía pasar a uno si no miraba las cosas con todo el juicio posible. De manera que en este caso sí se cumplió el presupuesto, pues no soy del todo contradictor con el seminario en el cual están ustedes hoy, pero en este sí realmente se cumplió. Aquí me voy a pasar para la Universidad Nacional. Estos son los laboratorios de la universidad. Nuestra obra generalmente ha sido construida toda en ladrillo de barro, en nuestro querido ladrillo que los arquitectos bogotanos lo llaman ladrillo macho, porque es un ladrillo enorme, un ladrillo el que usualmente teníamos en todas las casas que están en la ciudad, que es de 10 de altura, 20 de ancho y 40 de largo. Eso es un camionado de ladrillo. Eso es anormal. Los ladrillos generalmente son de una dimensión que un tipo que está haciendo mampostería, pues coge el ladrillo con la mano izquierda y el palustre con la mano derecha. En el ladrillo paisa no es posible. El ladrillo paisa exige que el obrero tenga que tener sus dos manos cargando el ladrillo. Eso los arquitectos bogotanos lo han llamado ladrillo macho. El ladrillo macho nuestro ha venido en deterioro porque los paisas siempre somos un poco utilitaristas, y las arcillas nuestras ya no son tan buenas, y empezamos a ver los edificios que se deterioran en el tiempo con la falla del ladrillo. Entonces hemos empezado a utilizar el bloque de cemento. El bloque de cemento, a la igual manera que la mampostería de arcilla, son unos bloques que se están haciendo en la ciudad de 10, 15, 30, con los cuales podemos hacer todos estos edificios. Estos son unos laboratorios de la Universidad Nacional, en los cuales tenemos un estudio importante, que son todos esos triangulitos que hay en la fachada, que albergan baños, pero a su vez son ductos de conducción de todo lo que los laboratorios exigen, sea oxígeno, sea agua, lo que sea. Y entonces nos pareció interesante coger el mismo bloque de cemento de 10 por 15 por 30 y mandarlo a fabricar con una arista a 45 grados, que es la mitad de un bloque, y que justamente logra unas esquinas agudas como estas que queríamos. Porque cuando eso no se hace acorde con un material predeterminado, las aristas se empiezan a volver un señor problema. Entonces, esa circunstancia de esos ductos, esos ladrillos cortados en ángulo agudo, generaron una cosa que para la Universidad Nacional fue importante. Estos laboratorios exigían una climatización muy rigurosa, y nosotros con esos triángulos
que ya todos ustedes saben que un triángulo, tal vez la figura geométrica que menor área tiene, con estos triángulos logramos que las ventanas, dada la orientación del edificio, no tuvieran ningún asoleamiento, o sea, fuente calórica por rayo directo del sol, este edificio no tiene. Eso nos causó mucha alegría cuando lo logramos comprobar, porque nosotros lo habíamos previsto, pero cuando los diseñadores de aire acondicionado dijeron este edificio no tiene carga calórica por rayo directo del sol, eso nos causó una preciosa impresión. Ahí podían ustedes haber visto las aristas, el material, cómo se comporta de bien y cómo notamos ante el problema de que los ladrillos empiezan a deteriorarse por una, pues llamamos meteorización de la capa, entre comillas, impermeable del ladrillo de barro. Desde hace harto tiempo venimos trabajando con bloques de cemento para lograr no tener que estar arreglando las obras continuamente, porque de acuerdo al mismo tema del presupuesto dinámico, también los costos empiezan a hacer que los edificios haya que destruirlos porque no son rentables, porque son insostenibles. A nosotros pues no nos ha pasado eso, pero sí somos muy juiciosos en tratar de que los edificios permanezcan siempre rentables en términos sociales, en términos de habitabilidad, en términos de permanencia en la memoria colectiva, no en términos de producción de plata, pero sí en términos de que no haya que hacerles absolutamente nada. De manera que somos muy atentos a que así sea en un cierto momento difícil de presupuestar un edificio, pues por lo menos en algunos, como el que lo que les acabo de mostrar, se cumple. Esto es la Cámara de Comercio de Oriente, en Río Negro. En este edificio se cumplió el presupuesto totalmente. Cuando los edificios son de entidades que tienen que cumplir con presupuestos, pues se tienen que hacer unas licitaciones, esas licitaciones tienen que tener un precio y evidentemente pues el precio se tiene que cumplir. Este edificio se hizo con base en eso, es un edificio que ha causado una imagen muy importante en la ciudad de Río Negro y en todos los afiliados a la Cámara de Oriente, tanto que ya estamos haciendo un segundo proyecto que es una ampliación de esta sede. Y ha sido para nosotros tan satisfactorio el ver cómo este edificio permanece en la memoria de ellos, porque su costo fue muy razonable, porque la obra fue bien manejada, porque no hubo artificios, porque no hubo imprevistos que nos hicieron lograr que el nuevo edificio no fuera a tapar que ese edificio lo querían tanto que de ninguna manera lo permitían que lo fueran a tapar. Entonces ahí ustedes ven el edificio de la derecha, es el original, y el edificio de la izquierda es el edificio nuevo, en el cual quisimos mantener las alturas muy parecidas y hacer una especie de plazuela entre los dos, que enseguida van a ver, es esto, donde las personas que trabajan allí pues pueden tomarse un refrigerio, almorzar, hay unas cocinetas ahí aledañas a este espacio para que calienten su almuerzo y demás, y se vuelve un espacio de estar y de descanso pues al mediodía o a la hora que la gente quiera hacerlo. Esta es la imagen que se logrará cuando el edificio esté construido, de aquí adelante, ya está en plan de empezarse a construir, pero no solamente logramos no desaparecer el edificio original, sino hacerlo parte de un nuevo conjunto en el cual nosotros pues dijimos, tratemos de lograr una imagen similar. El presupuesto de este edificio y el del que pasó fueron presupuestos perfectamente cumplidos, presupuestos hechos con base en materiales conocidos. Estábamos trabajando con ladrillos nuestros, que los conocemos muy bien. O sea, todos los elementos usados en el edificio eran reconocibles, presupuestables, cuantificables, y por lo tanto en esto sí se cumplió el presupuesto a cabalidad. Finalmente les queremos mostrar el último proyecto que les queremos traer
a su mente que es una casa de un amigo, que es un amigo que ya es abuelo y tiene muchos hijos y por lo tanto muchos nietos. Entonces es una casa muy grande, es una casa de abuelos. Las casas de los abuelos son muy grandes todas. Entonces esta es una casa que tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados, una casa que queríamos que fuera blanca y diseñamos unos bloques de cemento de 12 de altura, 12 de ancho y 60 de longitud, porque era un material muy fácil de colocar, muy fácil de pegar y daba un resultado en la mampostería muy bonito como el que ustedes están viendo. Todas las alfajías, lagrimales, etcétera, se vaciaron en concreto expuesto con las mismas composiciones de aquella de los bloques, de tal manera que ustedes, como ven allí, no hay cambio de color nunca entre la mampostería y los lagrimales o cortagoteras. Esta obra, una obra muy bien hecha, muy juiciosa, presupuestada al milímetro y con una particularidad muy extraña entre nosotros los seres humanos. Ese matrimonio de estos señores dueños de esta casa nunca hicieron un solo cambio. Nunca dijeron pónganos esta puerta allí, o por qué no hacemos esta pieza más grande, o por qué no hacemos esto. Ellos fueron de una fidelidad absoluta a aquel proyecto que vieron en nuestra oficina cuando se los mostramos y dijeron esto es lo que nosotros queremos y por eso estamos aquí, porque confiamos en ustedes. Esta obra se hizo sin un solo cambio y por lo tanto el presupuesto se cumplió a cabalidad. Sabíamos cuánto costaba el bloque de cemento, era un bloque nuevo, se mandó a hacer tal cual, se hizo de fábrica con un costo determinado y el edificio o la casa se terminó con un presupuesto totalmente ajustado, ya que nadie cambió un solo plano en el camino de la construcción de ella. Esto pues es para demostrarles que los presupuestos sí se pueden cumplir, sí se pueden hacer cuando las obras permiten que su composición, tanto de los materiales como de su complejidad de contenido, lo permite. Hay veces que no, la ópera de Sydney no lo permitía, la capilla de Campos de Paz tampoco, y algunos otros edificios no es posible mantenerlos dentro de unos costos que son simplemente pertenecientes a una cosa que nos da terror a todos, que es la dimensión desconocida. Esta es la casa que ustedes ven, esta casa se mantuvo dentro del presupuesto simplemente porque los dueños eran gente muy limpia e intelectualmente capaz de mantener una decisión sin cambiar. Esto, ahí quiero hacerles también una cosa importante: en los presupuestos los movimientos de tierra no los manejan con todo el cuidado que se tiene que manejar. Nosotros hacemos planos de movimientos de tierra. Todos esos taludes que hay están en planos, están con perfiles hechos cada 10 metros para que la gente que está trabajando todo el terreno puedan hacer que el movimiento de tierra quede como se está pensando debe ser. Esta es la casa del mayordomo de esta finca o de esta casa de 1000 metros que les digo, que la hicimos con igual cuidado porque el mayordomo era un tipo muy simpático que cuando estábamos planeando la casa con este amigo mío, cuando llegó el momento, él me preguntó por allá un poquito al escondido sin que lo oyeran los patrones, a decirme: doctor, dígame una cosa, hermano, ¿qué te pasa, mío? ¿Y la casita mía no va a tener vista o qué? Le dije: vas a ver la casa que te vamos a hacer. Entonces, con obviamente la venia de mi amigo, que es un ser maravilloso, le dije: vamos a hacerle a este bacán, al mayordomo, una casa de la cual se va a sentir siempre orgulloso. Y esta casa es la del mayordomo y fue absolutamente grato con nosotros porque le habíamos dado la importancia a su familia, no a él, a su familia, a sus hijitos y a todas aquellas personas que componían una familia tan importante como la del dueño de la casa, porque no tenía nada superior el dueño de la casa a la familia del mayordomo. Y esto fue para nosotros un logro que siempre hemos buscado. Nosotros siempre consideramos que los seres humanos somos todos iguales y que no hay razón para que unos tengan más que otros. Aquí hay una muestra de lo que estamos trabajando en los techos, en las cubiertas que son de losa por fuerza. Estamos haciendo esto, que no es ningún invento nuestro,
es como pedirle perdón a la naturaleza por todo el daño que le hemos hecho. Entonces estamos sembrando verde en las terrazas con unas condiciones muy benévolas, y es que las losas de concreto se libran de todas las variaciones de temperatura, las pendientes para el desaguar son excepcionalmente las indicadas. Entonces todas estas cosas se hacen muy bien cuando se pueden tener estas terrazas verdes. Esta es la casa de estos abuelos, que yo creo que viven muy bien, pero el mayordomo también vive muy bien. Con esta charla pues que les acabamos de contar, nosotros no queremos sino decirles que hay veces que las cosas sabemos cuánto valen, otras veces no sabemos cuánto valen, pero la mayoría de las veces sí sabemos qué tanta felicidad le pueden producir a los seres humanos. Muchas gracias.